Ya sabemos que hay pozos de Dios y hay pozos del enemigo. Pongamos un pozo del enemigo: la tristeza, la enfermedad, el desaliento. ¿Alguien ha bebido de esas agüitas? Sí. Sí, a veces hay unos pozos más hartos que tenemos que, esos hay que cegarlos. Estábamos viendo cómo el enemigo, los filisteos que representan al enemigo, cegó los pozos. Entonces hay que tener cuidado porque los pozos de Dios, de Jesús, porque Él es el pozo de agua viva, ¿amén? Y tenemos que aprender a activarlo, a abrir ese pozo. El pozo de sanidad, el pozo de restauración de matrimonios. Acá hemos estado abriendo pozos por 15 años. Y dile al que está al lado: no te puedes cansar, díselo. Dile: pastora, no se puede cansar. Pastor, no se puede cansar, que lo vamos a levantar sus manos como cuando Moisés, amén, demos un aplauso al Señor. Nos levantamos las manos los unos a los otros. Ayer estuve en una crisis, pero gracias por esos hijos preciosos que me ayudan a levantar las manos. Vamos a Hebreos 12 y creo que a todos nos pasa esto y vamos a aprender. Abrir este pozo que se llama Pozos de los Primogénitos. Es un pozo muy importante. Es un pozo que trae mucha bendición y cuesta mucho trabajo. Este es un pozo que cuesta trabajo, pero cuando lo logramos abrir, eso es para una nación. Como decía el pastor Julio ahorita, que hay un río en la ciudad, pero necesitamos que salga, que se abra. Por lo cual levanta las manos caídas. Dile al que está al lado, en tu casa, o si estás solito, díselo a ti mismo. Levanto las manos caídas. Por eso a Moisés, cuando estaban en una batalla y se cansaba. ¿Quién no se cansa en una batalla? A ver, todos nos cansamos, y este es un tiempo que de alguna manera hay un cansancio. Entonces, por eso el Señor nos dice hoy: levanta las manos caídas. Y a Moisés, ¿qué hacían? Dos hombres de Dios le ayudaban a levantar las manos, porque mientras que las manos de Moisés estuvieran arriba, prevalecía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En cambio, cuando bajamos las manos, pues el enemigo como que se levanta. Y obviamente ya no estamos hablando de manos abiertas así físicamente, sino las manos del Espíritu, las manos de la oración, de lo que las manos representan, la oración, el clamor, el levantarlo para Él, pero también hacer, porque con las manos hacemos, con las manos sembramos. Y nos dice esa palabra: levanta las manos caídas y las rodillas. Isaías 35 dice: endebles o paralizadas. Esas rodillas que también se cansan. Y las rodillas son muy importantes, porque las rodillas ayudan a correr, a avanzar. Creo que ya sé por qué me están doliendo las rodillas, y creo que Dios me está enseñando algo en este tiempo. Ya les contaré. Bueno, haced sendas derechas pues para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dile al que está al lado: no te salgas del camino, vas a ser sano. No te salgas del camino. Todos tenemos una cojera, todos venimos con algo. No hay ser humano que no haya venido con una condición que tiene que ser sanada. Pero es importante hacer sendas derechas y no salirnos de ese camino, del camino del Señor. Y el enemigo sí que le gusta que uno se salga de sus caminos y dice: no, pero yo no me he retirado de la vida cristiana, yo sigo ahí, bendito sea Dios, gracias a Dios, permanece. Pero es que estés en ese camino de sanidad, en ese camino de restauración. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Se acuerdan? Cuando ya pedía: papá, ¿pero por qué? Bendíceme a mí. No, ya no puedo. Porque vamos a ver cómo perdemos la bendición. ¿Una bendición se puede perder?
Sí, sí se puede perder. Y vamos a aprender para que no nos pase. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la voz de la trompeta. Dile al que está al lado, la trompeta es necesaria. Es necesaria. A la voz que el que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaban que no se les hablase. Bueno, dice acá que y tan terrible era que se veía que Moisés dijo esto, y estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Es algo espiritual, ¿no? La ciudad de Dios la tenemos que traer acá a esta ciudad. La nueva Jerusalén la traemos los hijos de Dios, y sobre todo los traen los primogénitos. Al monte de Sión. ¿Saben quién es ese monte? Es Jesús. Es un monte de autoridad. Es un monte poderoso. Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. ¿Será que esta casa es de primogénitos? Bueno, ahorita van a... bueno, vamos a ver. Vamos a ver si esta casa es de primogénitos que están inscritos en los cielos. Hay congregaciones de primogénitos y esas congregaciones tienen que pagar un precio. Al Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba, es decir, a Moisés, en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor por esta poderosa palabra. Amén. Bueno, la semana pasada veíamos cómo los pozos, el primer pozo que pues yo sentí en mi espíritu que abrió Isaac, representativamente obviamente estamos hablando, era el de ser hijo. El de ser hijo porque pues Abraham tuvo que aprender a ser hijo. Dice que Jesús aprendió la obediencia. O sea que aprendemos a ser hijo. Imagínense si le tocó a Jesús. Porque él vino como hombre, él vino como Dios, pero siendo hombre. O sea, él le tocó aprender a ser hijo como hombre. Porque es diferente cuando estaba él en los cielos. Pero acá tenía parte de hombre. Era Dios, pero también, y tenía que aprender obediencia. Entonces, el ser hijo es una bendición. Y Abraham tuvo que aprenderlo. Y fueron muchos años de aprendizaje, como te toca a ti y a mí. Un caminar, como dice esta palabra, por eso no te salgas del camino de ser hijo. Y qué lindo saber que el primer pozo que pues de alguna manera tenemos que abrir los cristianos es los pozos para los hijos de Dios. Y es precioso porque veíamos la semana pasada cómo los hijos de Dios, que estamos llamados, dice la palabra de Dios en Efesios, que nosotros fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Pero esa predestinación no es la que entendemos que es que sí o sí, no, es que todo ser humano está llamado a ser hijo de Dios. Hasta el más, que uno dice, hay un dicho muy feo que dice, este no tiene perdón de Dios. ¿Se acuerdan de los abuelos que decían este no tiene perdón de Dios? Todos, no hay un ser humano que Dios no hubiera predestinado a ser hijo de Dios. Pero muchos lo desechan. Muchos desechan ser hijos de Dios, de verdad, verdad. O sea, porque muchos dicen, soy hijo de Dios. Yo pensaba que yo era hija de Dios y no lo era. No lo era. Hasta que me encontré con Jesús, no con una religión. Y dice la palabra de Dios en Efesios, que me gusta mucho, dice que estábamos predestinados a estar apartados para Él. Que desde el principio de la fundación de la tierra, el Señor te concibió en su espíritu. O sea, tú naciste en el espíritu de Cristo, tú naciste en el espíritu del Padre y estabas ahí. Y desde ese momento el Señor te bendijo con toda bendición espiritual.
O sea, tú ya vienes dotado, ya vienes con los camellos, vienes con tesoros. Tú ya vienes con de todos. Y me gusta una palabra que dice en Colosenses, dice, son aptos. Dile al que está al lado, tú eres apto, apta para la herencia de Dios, tremendo. O sea que no puedes decir, no, es que yo no puedo. No, eres apto. Y que no le creamos al enemigo. Tú ya vienes capacitado espiritualmente para ser hijo y cumplir un propósito poderoso. Poderoso. Y venimos con tantas riquezas. Lo que pasa es que, claro, el enemigo ha puesto oscuridad, heridas, y ya ustedes saben que, como lo vimos la semana pasada. Y necesitamos sanarnos como hijos. Y activar eso que ya está. Ese pozo está en mí. Ese pozo está, pero me toca activarlo. Entonces hay pozos de rechazo, de resentimiento, de tristeza, de soledad. Esos pozos hay también. Pero en ustedes hay pozos de gozo, de alegría, de creatividad, de fe. Démosle un aplauso al Señor, aleluya, amén. Y bueno, ¿a quién no le gusta ser hijo de Dios? Yo creo que es que todo el ser humano le gustaría, salvo los ateos o los que no creen o los satanistas, pero todo el mundo pues quiere ser hijo de Dios, ¿no? Y tener su herencia, el cielo, la sanidad, porque un hijo de Dios tiene derecho a la sanidad. Es una herencia. Un hijo de Dios tiene esa herencia. Si dice como coherederos de Cristo, lo que pasa es que a veces hay que pasar alguna aflicción, pero tenemos una herencia. Pero ¿por qué esa herencia no se está activando? Porque es que ahora tenemos que ser hijos primogénitos. Y ahí está el problema. Porque todos queremos ser hijos de Dios. Señor, sáname. Señor, bendíceme. Señor, guarda mi familia. Señor, Padre. Y bueno. Pero nos falta abrir ese pozo de primogenitura, que lo vamos a entender hoy. Y bueno, el primogénito ya lo habíamos visto en el Antiguo Testamento. Todo primogénito, todo que era el primero, el que abría la matriz, el primer hijo del varón, estaba llamado a ser apartado para Dios. Por eso el Señor guardó los primogénitos. ¿Recuerdan cuando la Pascua, cuando murieron todos los primogénitos de Egipto? Y Dios guardó a los primogénitos a través de la sangre de Jesús y eran apartados para Él, para servirle a Dios. Eran apartados con un propósito. Y ese primogénito tenía privilegios, pero sobre todo tenía un propósito muy precioso, que era el que iba a servirle a Dios en los planes de Dios. O sea, era la cabeza después del papá y heredaba al papá. Y era el que cuidaba la casa, era el que estaba cerca de sus padres, era el que estaba con su papá batallando. Y yo no sé si ustedes han visto esos primogénitos. Son preciosos. Yo tuve dos primogénitos maravillosos, que fueron, bueno, uno está en el cielo, otra está acá en la tierra, y la amo con todo mi corazón. Yo sí, Dios mío. Son preciosos porque son los que cuidan a los hijos, a los hermanos, están ahí en las batallas, son lindos, son tremendos. Y tienen una bendición muy grande porque ellos heredan el doble, pero heredan porque también son dadores. Yo me acuerdo de mi hermano, Dios mío, el primer sueldo era a todos, nos dio a todos, imagínense, 8 hermanos, tan bello, a todos. Era el que ese corazón de primogénito, a todos nos amaba, a todos nos daba lo que mi papá no podía a veces porque estaba lejos trabajando. Él estaba ahí pendiente de todos, me enseñó a montar bicicleta, patines, a montar caballo, me enseñó, qué pecado, me enseñó a manejar. Y me acuerdo que una vez me estrellé con él, y él tan bello él estaba ahí, no, Sandra, tata, tranquila, eso pasa. Sí, y si se cae, se levanta, véngase, se levanta. O sea, tiene ese corazón, ¿no? Y qué lindo.
Y bueno, esos son esos primogénitos, pero no solamente pasaba con el primero, sino que muchas veces no era el primero. No era el primero. ¿Por qué? Porque el Señor sabe quién puede ser ese primogénito. Pero resulta que hoy, de acuerdo con la palabra que leímos, los primogénitos en el Nuevo Testamento tienen que ser todos. Amén. Porque dice que tiene una congregación de primogénitos. Entonces, en el Nuevo Testamento, la primogenitura la tenemos todos. ¿Y por qué es importante la primogenitura? ¿Por qué para heredar necesitamos la primogenitura? Y Romanos 8 lo dice, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, el primogénito tiene un amor por el Padre muy precioso. Y ese amor lo tienes tú en tu corazón, sino que está a veces cegado. Todas las cosas le ayudan a bien. Nos gusta mucho esa palabra, todas las cosas me ayudan a bien. Sí, pero para eso tienes que ser primogénito. Esto es a los que conforme a sus propósitos somos llamados, porque todos queremos ser hijos de Dios. Señor, dame, pero para mis propósitos, para mi llamado, para lo que yo quiero. Y resulta que así no es. Así no es. Todas las cosas ayudan a bien. A los que Él se alinean al llamado que tiene, a los propósitos de Dios. Demos un aplauso al Señor por esos primogénitos. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo los conoció? ¿Cuándo nos conoció el Señor? A los que antes conoció, desde la fundación de la tierra Él te conoció. Y te bendijo con toda bendición espiritual. La demás es añadidura. Tú con una bendición espiritual puedes hacer mucho. Y a veces nos concentramos eso en lo natural, y ahorita vamos a ver que eso fue lo que le pasó a Esaú. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Qué tremendo! Lo que pasa es que se te olvidó. Tú tuviste un encuentro en la eternidad con Jesús. Y la eternidad, como es tan difícil de entender, porque nosotros estamos muy en este espacio y en este tiempo, pero en la eternidad no es así. Y el Padre puso en ti cosas para cumplir un propósito maravilloso. Y Él te conoció y tú lo conociste. Y aún desde el vientre también. Dice para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Cristo. O sea que tú eres hecho a la imagen de Él, a la semejanza de Él. Y eso está en tu interior, por eso ese pozo hay que abrirlo. Y vas a descubrir una belleza en ti que uno... Por eso dice, mírate en el espejo de Cristo. Porque cuando encuentres a Cristo vas a ver cuál es tu imagen y cómo Dios te hizo. Cómo Dios te impartió. Y a cada uno diferente, porque somos una multiforma. O sea, el pastor es diferente que ustedes, que yo. Eso es lo lindo de nuestro Padre, ¿no? Todos tan diferentes. Nosotros somos 9 hermanos. Uno que vive en el cielo y 8 que estamos acá viviendo en la tierra por ahora. Y todos somos diferentes y todos éramos una bendición para nuestros padres, cada uno en su multiforma. Y eso que yo creo que falta abrir más pozos. Y yo creo que los padres saben cuántos, estoy que hablo, ¿no? cuántas bendiciones un hijo. Y bueno, lo que pasa es que los hijos vienen también con muchas cosas, pero son una bendición para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y un hermano primogénito puede afectar mucho la vida de un ser humano. Un primogénito que sepa lo que hace. Y yo lo veo en la iglesia hay primogénitos preciosos. Y los demás deben aprender, porque acá la idea es que seamos todos primogénitos, ¿no? Esta es una casa de primogénitos. Pero ¿saben cuál es el problema? Por eso hay que tener cuidado. Por eso el Señor nos habla de Esaú. ¿Recuerdan que Esaú era el hijo de Isaac, Esaú y Jacob?
Ya vimos a Isaac, a Rebeca, los camellos, el pozo, todo. Tuvieron 2 hijos en el vientre. El primero era Saúl, y saben ya lo del carcañal, que Jacob quería la bendición. Yo también lo hubiera peleado si hubiera sido así, yo también me la peleo. Yo también me la hubiera peleado. Y bueno, y ustedes saben que pues los 2 crecieron, era el mayor Esaú. Pero miren una cosa, Esaú era muy de afuera de su casa. Le gustaba la casa, es decir, era el influencer del tiempo. El del éxito, pero afuera. El éxito afuera. Era un cazador, no era de casa, era un cazador. Eso nos dijo el Señor en una administración, ¿te acuerdas? Que el problema de Saúl es que no estuvo cerca de sus padres. Él quería afuera el éxito. Y eso sí lo veo yo hasta en la iglesia, la gente que no está cerca de la casa. Y yo no estoy diciendo con eso que estén pegados a nosotros todo el día, es una cercanía espiritual, es una cercanía en la batalla, es un mismo espíritu. Algo que oí de un siervo de Dios me gustó mucho, dice que cuando hay independencia hay un hueco, hay un abismo. Toda casa dividida, ¿qué? Perece porque hay un abismo. Entonces, Esaú era muy hacia afuera. Entonces no estuvo cerca de Isaac y Rebeca. En cambio, Jacob le gustaba su casita. Y le gustaba cocinar, ¿no? Qué rico Jacob. Le gustaba cocinar. Y le gustaba estar cerca de los padres, ¿no? Ahora, no quiere decir con esto que dejes de trabajar y te vengas a... No, es el corazón. Pero a Jacob le gustaba y le gustaban las cosas de Dios porque estaba cerca. Por eso el Señor es tan claro cuando dice que el amor, que no puede uno servir a 2 señores. O que amas al mundo o amas a Dios. Y el mundo como sistema. Entonces cuando estamos lejos, pues él llegó un día con hambre. Dile al que está al lado, como dijo el pastor en una prédica, tengan cuidado del hambre. Tengan cuidado del hambre. ¿A qué le tienes hambre? Y él venía con mucha hambre. Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura espiritual. Muchos predican que perdió, no, él no vendió la material. Él dijo, no, véndeme la espiritual. ¿Qué era la espiritual? Ser el sacerdote, ser el que estaba ahí, reservado para Dios, el que iba a venir Jesús a través de su simiente. Y él dijo, ¿cómo para qué me sirve eso? Si no hay tabernáculos y todavía, yo no quiero ser sacerdote. Entonces dijo, y tengo hambre, sí. Y después perdió también la doble bendición. Cuando nosotros no valoramos lo espiritual, que eso fue lo que pasó. Y por eso esta palabra de Hebreos nos dice algo, dice, y yo le decía, Señor, ¿por qué? Y Hebreos dice que nos fortalezcamos porque ser primogénito no es fácil. Amar lo espiritual no es fácil. Es más fácil amar las cosas del mundo y las concretas, como el plato de lentejas, como el éxito del mundo. Es más fácil, con ese no vas a tener problema, el diablo no te va a hacer mucho problema. Pero métete a hacer algo espiritual a ver si no tienes problema. Y con ser espiritual no estoy diciendo solamente que seas pastor o no, hasta ser espiritual es ser un buen padre. Eso es ser espiritual. A la manera del Señor. Ser un buen esposo es algo espiritual. Es que entendemos lo espiritual que es ser pastor. No, ser espiritual es el diseño de Dios en esta tierra. Y para ese sí vas a tener mucha resistencia. Para ser del mundo y acá, ese no va a tener resistencia. Por eso el Señor dice, por eso empieza esto, fortalecer las manos ¿qué? Cansadas. Y una de las cosas que vas a tener que lidiar para ser ese primogénito, porque el primogénito tiene una bendición tremenda, tremenda tiene el primogénito, es precioso.
Porque el primogénito, por eso cuando el Señor decía, es en Colosenses, dice que Él fue el primero y tiene la preeminencia. ¿Saben, familia, cuando nosotros dejamos a Dios de segundas, de terceras? Hay un proceso porque yo no llegué como que Dios fuera el primero, ¿no? Es un proceso. Por eso el Señor dice, sigue adelante, hazte sendas que algún día vas a amar al Señor como está en ti, porque ese amor está en ti. No te desvíes. Haz sendas derechas. Pero también te dice, no te canses. Fortalécete, porque ser primogénito no es fácil. Yo soy primogénita espiritual y no es nada fácil. Y ustedes todos acá son primogénitos. Amén. Y no es fácil. Porque vas a tener una resistencia, aún por los que estás siendo primogénito. Una resistencia y te vas a cansar. Y te vas a, de alguna manera, el enemigo va a tratar de estorbarte, te va a desalentar, te va a desilusionar. Porque hasta por las personas que uno paga un precio, porque el primogénito piensa en los demás. ¿Se parece a Jesús? El primogénito le toca ir a la cruz muchas veces, como le tocó ir a Jesús. O sea, el primogénito es, mientras que yo a veces estaba, Señor, yo acá orando, ayunando y allá en piscina, rico. Bueno, y qué rico que lo disfruten, pero también son primogénitos. Sí. Yo hago así, ¿no? Sí, no es fácil y no es fácil. Y hay que tener cuidado también porque de alguna manera el primogénito pues tiene una responsabilidad mayor. Y se parece a Jesús, se parece a Jesús. Yo ayer pasé una crisis muy fuerte, por eso las manos cansadas y las rodillas, y me estaban doliendo las rodillas mucho. Porque el primogénito a veces tiene que cargar una responsabilidad grande. Y a veces solo. Y ayer le hablé a los de la intercesión, y menos mal que son hijos preciosos, les dije, el pastor y yo no podemos cargar esto solo. No podemos, porque hay una casa de primogénitos. Amén, démosle un aplauso al Señor por eso, aleluya. Y hoy una primogénita preciosa que es Ana Mari, me dijo, pastora, se están levantando a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, imagínense esas primogénitas. Sin que nosotros le dijéramos, porque le diría al pastor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo las vas a levantar a tan temprano? Porque él es bien en eso, papá. Ellas lo hicieron solitas, amor, solitas. A las 4 de la mañana se levantan, ella se levanta a las 4 para hacer sus cosas y a las 5 va a orar. Y resulta que ella me dice esta mañana, que estábamos caminando un ratico a hacer una cosa, me dice, pastora, el Señor nos dio Efesios, que estábamos unidos por las coyunturas y Él era la cabeza. Le dije, ¿por las qué? Por las coyunturas, pastora, y qué lindo porque los primogénitos, y yo les quiero decir a cada persona, Ana Mari yo la quiero mucho y cada persona es un primogénito. Y que nadie, por el oficio que tenga, te menosprecie. Porque mire, yo hablo con personas de acá y no sé, seas profesional, no seas profesional, un primogénito es precioso. Entonces me dio esta palabra, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien que concertado y unido entre sí por las coyunturas. Y yo le estaba diciendo a Ana Mari, me están doliendo, porque empecé con las rodillas. Alguien me dijo que era, Lenin me dijo una cosa buena. Pero otra persona también me lo dijo buena, pero pastora, no será el peso. Pero ¿saben cuál es el peso? No, ese hijo es lindo, yo lo quiero mucho. No, él me lo estaba diciendo. Como estaba haciendo mucho ejercicio, pero entiendo que es espiritual. Porque dice que el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse con amor. Tremenda palabra. Aleluya, amén.
El pastor se ríe porque me dijeron, no, es que estoy haciendo ejercicio. Entonces yo pensé, pero me empezaron las rodillas. Ah, bueno, pero no fue él, pero lo pensó. Después me empezó a doler las muñecas, me empezaron a doler las muñecas, la espalda, pero el Señor diciéndome, estás cargando muchas cosas solo. Y creo que a muchos nos pasa eso. Y ya ayer le dijimos al grupo de intercesión, y yo le dije, ni el pastor y yo podemos cargar la iglesia solo. Y lloré, y yo creo que la primera vez le lloré, como a hijos, no está bien. Si no le llora uno a los hijos, ¿a quién le va a llorar? Y le dije, el pastor y yo estamos cansados de cargar. Y Dios necesita una congregación de primogénitos que le pongan el hombro con los pastores, pero no ahí como criticando y como a raticos. Y bueno, para lo bueno, no, ahí que le metan todo, porque un primogénito está ahí, guerreando, sembrando, creyendo, animándonos. Denle un aplauso al Señor por esos primogénitos. Aleluya, amén. Y cuando Ana Mari me dice eso, qué lindo, mire, yo me gozo de ver cómo Dios utiliza, porque es que ellos, en Ana Mari está Cristo y en cada una de las personas está el Señor. Y me gusta esto. Las coyunturas bien armonizados. Por eso dice que una casa de primogénitos. Y por eso para Dios una de las cosas que más le duelen es la independencia. Y padres sean sabios. Meta a sus hijitos a ser primogénitos. Por eso acá dice que la trompeta. Yo a veces me pego unos trompetazos con mis hijos porque yo no quiero unos hijos ahí consentidos y nosotros con el pastor por allá todos así. No, la casa de primogénitos es necesaria. Y todos quieren ser hijos, pero acá dice que muchos no resistieron la voz de la trompeta, de la amonestación. Porque para ser hijo, yo quiero que me sane, pero ¿quiénes están? Pero gracias a Dios esta casa es de primogénitos. Pero les digo a los padres porque a veces los padres son muy dados a cargar solos y les están haciendo un daño a los hijos. Porque dice que todo hijo tiene un propósito. Dice que bien concertado como cuerpo. Cada persona tiene un llamado de parte del Señor a ser primogénito. Ahora todos somos primogénitos. Tú eres primogénita, tú también. Cada uno en lo suyo. No se comparen. Busca tu primogenitura. Señor, ¿cuál es mi primogenitura? Y en esa voy a fluir. Él es la cabeza. Nosotros su cuerpo. Y Dios está buscando una congregación de primogénitos. Y Esaú vendió su primogenitura. Y acá nos habla de la amargura también. Hay que tener cuidado siendo primogénito porque puede traer amargura. Porque a veces hay dolor. Lo hay soledad. Abrir un pozo de primogénito no es fácil porque Dios le va tratando a uno y ahí salen cosas. Y hay que sanar la amargura, el resentimiento, porque hay resentimiento. Y yo creo que todo ser humano tiene que tratar. Y por eso el cansancio. Yo, cuando Ana Mari me decía esta mañana esa palabra que fue tremenda y qué lindo, mire cómo traen agua fresca. Agua temprana. Y yo le decía, Señor, ya sé por qué me están doliendo las coyunturas. Y necesitamos hijos primogénitos, que los hay además, los hay, gracias a Dios. Y por eso va a Isaías 35 cuando dice se alegrará, porque yo le decía esta mañana, Señor, estoy cansada, ¿qué hago con el cansancio que tengo? Porque lo tengo.
Hasta ahorita se me quitó el dolor de cuerpo, hasta ahorita en la administración. Me duele el cuerpo. No me pasaba hace muchos años, o sea, me duele. Y el Señor me hablaba de Isaías 35, ¿no? Dice, se alegrará el desierto y la soledad. Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzáis, no temáis. Y aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo os vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, en sequedad manaderos de aguas, y en la morada de chacales, que simbolizan los espíritus, los demonios, en guarida de chacales, el lugar de caña y de junco. Y dice algo lindo: y habrá un camino de santidad, y por torpe que sean, no se desviarán. El primogénito necesita ir. Yo le decía, Señor, estoy cansada. Y me dijo, y háblalo, díselo. Ayer de verdad estaban ahí, éramos como unos 30, no sé. Le dije, estamos cansados con el pastor. Necesitamos de la ayuda de esos hijos que están ahí, son preciosos. Porque a veces los padres y como que queremos todo llevarlo nosotros. Y está mal. Está mal. Pero algo que me dijo el Señor es esa rosa de Sarón, que en un momento se agota, hasta muere la rosa de Sarón. Viene y se pone en el tallo, y viene nuevamente el agua, y vuelve y germina. Ese Carmelo, viene siempre un rocío, por eso hay que levantarse temprano para orar. El rocío de la mañana es muy importante. Viene un rocío y también nos ayuda. Ayer estaba yo hablando con el pastor y yo decía, estoy muy cansada hasta con lo del colegio, estoy muy cansada de batallar, Señor. Pero me mandan el testimonio de Reinhard y yo decía, ¿saben? Los primogénitos, como Jesús, va a sacar fuerzas, como Sara, de donde no la tenía, porque sabe a quién ir. Y yo le decía, Señor, sí, y tengo que decirlo, y creo que Dios está llamando a los primogénitos a que no solamente pongamos el colegio, que sea los pastores. Eso es una equivocación. Los padres tienen que ser primogénitos, que estén ahí en la batalla. Y gracias a Dios hay padres, pero creo que el Señor está mandando a subir el nivel. Y creo que Dios está buscando esos primogénitos, porque el mundo necesita esos primogénitos que vean por los otros. Y cuando vi a Reinhard, me acordé de Reinhard de niño, que estuvo en el colegio, de su mamá. Y hoy la veo a su mamá y digo, valió la pena. Como él contaba, peleaban con tanta batalla entre sus papitos. Pero hoy ella es diferente. Y hoy los niños son diferentes, porque hay primogénitos luchando por la iglesia, por el colegio, y le damos gracias a Dios con el pastor por los primogénitos de esta casa, y los demás que están ahí en el camino, no se salgan. Porque Dios mismo vendrá con retribución y pago. Pero tendrás que sanar tu amargura, tu cansancio. Porque eso puede hacer que desechemos lo espiritual. Y lo espiritual es lo más valioso que tiene un ser humano. No dejes que el plato de lentejas, que te lo puedes comer como primogénito, pero sin, como dicen, que era, vamos a ver la otra semana, que es ser un fornicario espiritual, que nos lo habló el Señor en este tiempo.
Pero el profano, la persona profana, no valora lo espiritual. No le da el primer, no el segundo ni el tercero. Ahora hay un proceso, porque uno empieza de pronto así, pero ¿valoras lo espiritual? ¿Valoras ese llamado que tienes? ¿O estás pendiente de tu plato de lentejas? Yo no sé cuál es tu plato de lentejas. Ahora no quiere decir con esto que no comas lentejas. Además acá las hacen muy ricas. Sino que como primogénito comas las lentejas. Pero a veces estamos muy concentrados en lo externo y perdió. Pero el Señor nos está llamando a no pasar por eso. Amén. Vamos a ponernos de pie. Habla con tu Padre en esta noche. Habla con tu papá esta noche. Yo no sé si eres el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Pero eres su primogénito. Y el Señor te hizo desde la eternidad. Él dice que te conoció desde la eternidad. Vamos todos a adorarle, vamos. Todos, servidita, todos con una actitud de adoración, vamos. Vamos, para acá. Yo no sé si estás cansado, agotado, amargado. Si has tratado de buscar tu identidad como Esaú por fuera de casa, el éxito en ese tiempo era ser cazadores y no has estado cerca de la paternidad espiritual y no sabes quién eres, no sabes la identidad que tienes como primogénito. Habla con tu Padre en esta noche. No dejes que la amargura o el cansancio o la desilusión o compensar ese vacío que tenías en tu corazón con cosas del mundo te quiten ese llamado a ser primogénito. Pídele a tu Padre. Aun si tienes una cojera, el Señor te dice: no te salgas del camino. Y si te saliste, si hay cosas que te sacaron del camino de ser primogénito, el Señor te dice: vuelve. Ese llamado lo tienes. Bueno, Esaú no pudo porque era Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tú tienes una oportunidad. Pero acá también nos dice Hebreos que Él está amonestando en este tiempo. Y Dios te quiere formar. Y a veces eso no es fácil, pero tu Padre te ama. Y Él ya puso un diseño en tu corazón, en tu vida. Y te hizo apto para ese diseño. Apto para heredar como primogénito. Y puso tantos talentos en ti y en mí. Aún algunos que tú no has descubierto. Pero el Señor quiere que sigamos esa verdad en el amor. Si tienes que sanar tu corazón, si tienes heridas, si tienes que a una amargura, puedes venir a Él. Él te va a decir cómo sanes esa amargura, para que la gracia de Dios pueda activarse en ti y no contamine tu cuerpo, tu corazón, y aún contaminar a otros. Él dice que quiere que crezcamos como cuerpo. Padre, oramos por la iglesia cristiana. La iglesia cristiana que tú estás llamando a este tiempo a ser primogénita. A cada hijo tuyo, Señor. Padre, pedimos que volvamos a casa. Que volvamos a estar cerca a ti, Jesús. Y que tu imagen y semejanza activen en nosotros lo que tú pusiste con tanto amor desde la eternidad. Señor, y que esta casa sea una casa de primogénitos. Y que podamos recibir esa retribución, la más preciosa, estar cerca de ti. Esa es la más hermosa, Señor. Y es la que anhelamos.
Jesús, ayúdanos a ser primogénitos. Tú fuiste el primogénito y el unigénito, y te entregaste para que pudiéramos volver a casa y cumplir ese propósito precioso. El Señor te dice, aún de las cosas más difíciles, si decides ser mi primogénito, como lo fue José, aún de lo que el enemigo quiso hacer para mal, Dios lo utilizó para que su destino se cumpliera. Vuelve a casa, te dice el Señor, vuelve a mi corazón, que Él tiene algo precioso para cada uno de nosotros. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre bueno. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, ese pozo de primogénito.